Shalom, amados hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodes, nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos, amados hermanos, a este estudio bíblico examinando las doctrinas de los testigos de Jehová y los adventistas, una misma raíz de error a la luz de la verdad, a la luz de la Torá, de las escrituras de Yahweh Elohim Sabaoth. Nuestro versículo introductorio de Devarim, Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Cuando un profeta habla en el nombre de Yahweh y no se cumpla lo que dijo, ni acontezca, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción lo habló tal profeta, no tengas temor de él. Entonces en la foto vemos a William Miller, del movimiento Millerita en 1843. Tenemos a básicamente su sucesor, Elena White. Finalmente el fundador de los Testigos de Jehová, el pastor Russell. Nuestros temas de este estudio: contexto histórico y raíz común del error. Vamos a ver a nivel histórico más a profundidad quiénes eran estas tres personalidades. Segundo tema, el error del nombre de Jehová. ¿Por qué el nombre de Jehová está mal? Nuestro tercer tema, la falsa identificación de Yahshua con Miguel Arcángel. Porque estos movimientos aseguran que el Mesías es San Miguel Arcángel. Así literal. Cuarto tema, doctrinas erradas compartidas. ¿Qué tipo de doctrinas erradas comparten esas dos raíces? Y el quinto tema, la verdad del reino y la restauración de Israel. Breve resumen: ¿quién es Israel? ¿Y quiénes son los dignos de la resurrección y vida eterna? Las iglesias, los nuevos movimientos. Vamos a mirar eso realmente a profundidad. Y una sección de preguntas y respuestas que harán de nuestro estudio que sea mucho más práctico, más pedagógico. Amados hermanos, este estudio completo lo encontrarán en la página de Facebook Eliyahu Shalom. Este tema lo pueden descargar del grupo Eliyahu Yahweh es mi Elohim, totalmente gratis. Estos estudios no tienen ningún valor, no le cobramos absolutamente nada a nadie. Si alguien desea dar algún tipo de donación o ofrenda, es bienvenido. Y si no, perfecto. Puedes llevarte este material totalmente gratis porque no cobramos por el material. Ve, descárgalo, estúdialo, compártelo, que esa es la gran comisión. Vamos a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este estudio completo también lo encontrarán en el canal de YouTube. Y los invito a que se suscriban, se unan al canal de WhatsApp, escaneando el código QR para recibir las últimas noticias. También pueden acceder al canal de Messenger, yendo al canal de Eliyahu, van en la sección de información, están todos los links relacionados, el canal de YouTube, el canal de PayPal, la dirección de PayPal para donaciones, o encontramos también el canal de SoundCloud donde están algunas canciones de la Eila, y también el canal de Messenger donde subimos algunas noticias, alguna información relevante. Hacemos encuestas, qué material va a salir, qué material no es adecuado compartir. Y ahí vamos entre todos creando esta comunidad Kadosh. Vamos a dar inicio al estudio con oración, por supuesto. Ma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, Israel. Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amado Padre Yahweh Elohim Sabaoth, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Aleluya.
Toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim. En el nombre de Yahshua Hamashiach, ato, amarro, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato a la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amarro, declaro inoperante el principado de mi país, de mi ciudad, de mi barrio. Declaro inoperante todo hombre fuerte al norte, sur, este y oeste. No tienen poder ni autoridad. Ato y amarro al masón, al templario, al Rosacruz, a todo bebedor de la copa inmunda, a todo bebedor de la copa de fornicación e inmundicia, ato y amarro a todo principado de maldad sodomita, declaro inoperante toda hueste de maldad jezabelica, todo principado de maldad de Jezabel, de Caifás, todo nicolaita, todo principado de maldad que se opone a tu Torah, que se opone a tus instrucciones, que se opone a los nombres Kadosh. El fuego del Ruach HaKodesh quebranta, quema y destruye toda raíz de maldad. Activamos con el poder y la autoridad del Ruach HaKodesh a Mikayahu y sus malajim de guerra espiritual. En el nombre de Yahshua HaMashiach damos orden de que expulsen y echen fuera todo principado de maldad ahora. Salen fuera, abismos profundos, fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todo principado de maldad, todo hombre fuerte, toda opresión, sale fuera en el nombre de Yahshua. Cúbrenos con el fuego del Ruach HaKodesh, cúbrenos con la armadura del guerrero, con el casco de salvación, el pectoral de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada de la Torá, las sandalias del evangelio y el poder y la autoridad en el nombre de Yahshua HaMashiach. Tú eres nuestro maestro, nuestro guía y nuestro instructor. No queremos oír palabras de hombres, engaños de hombres. Queremos ser instruidos por tu poder, por tu autoridad, por el fuego del Ruach HaKodesh de verdad. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, como les dije antes, este material es totalmente gratis. Y así que te invito por favor a que te suscribas al canal, que le des like, comentes y lo compartas. Comparte este contenido que es muy importante. De esta manera Facebook, en el Facebook, en YouTube, la inteligencia artificial va a recomendar este contenido para llegar a más personas. Es otra manera de apoyar este canal, llegar a más personas. Pues compártelo en tu perfil, compártelo en tus grupos, no te cuesta nada. Y así llegamos a más personas para quitar las vendas de oscuridad, para que esas personas sean liberadas a través de la Torá, liberadas a través de la palabra de verdad. Dice la palabra que su Torá nos libera del engaño, de la mentira. La palabra es verdad y la verdad nos libera. Entonces nuestros objetivos, iniciamos con nuestra pregunta tipo tesis, que es la pregunta que abrirá nuestro estudio. Esta pregunta va a ser respondida a través del estudio. Les pido por favor que tengan un poco de paciencia conmigo. Está un poco delicado. Salud, un poco de resfriado, cansancio en la garganta, la voz, tos. Así que por favor, les pido que tengan un poco de paciencia. Bueno. Entonces nuestra pregunta que abrirá nuestro estudio es cómo los movimientos de los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día reflejan una misma raíz de error espiritual que se opone a la revelación del Mashiach, Yahshua, y a la verdad de la Torá. Vemos que Torá significa instrucción, la instrucción de Yahweh, la instrucción de nuestro Padre, mal traducido como ley. Objetivo principal del estudio: discernir las raíces comunes de error doctrinal entre ambos movimientos a la luz de la Torá para fortalecer la emuná, la fe, creer, confiar y obedecer. Eso significa emuná, fe del creyente en la verdad revelada por Yahweh Elohim mediante su Ruach HaKodesh. Objetivos específicos: reconocer su origen histórico y espiritual en la confusión religiosa del siglo XIX, que fue cuando inició esto. Analizar sus doctrinas erradas, alteración del nombre Kadosh,
negación del Mashiach y sustitución del Ruach HaKodesh por estructuras humanas. Tercero, afirmar la identidad hebrea y mesiánica del creyente, recordando que la revelación procede de Israel, no de sistemas humanos. Recordemos, el versículo dice, la salvación viene de los judíos, y a ellos se les fue entregado los oráculos. Entonces, la comunicación, la Torá, la revelación fue entregada al pueblo judío, a los judíos. Por eso la salvación viene de los judíos. Los profetas, Yahshua, viene de los judíos. Entonces, de Israel. La salvación no viene de Roma, la salvación no viene de Grecia y la salvación, por supuesto, no viene de Perú. Estuvimos observando unos videos en el canal de Messenger para que te unas al canal acerca de una falsa profetisa que se considera ya misma la reencarnación del ángel Gabriel. Entonces aseguró que ya Israel no, que ahora es Perú, porque ahora es el Dios de Perú. Entonces apartémonos de todos esos engaños y mentiras. Recordemos Apocalipsis 2:20, la exhortación a Tiatira, aléjense de esa falsa profetisa. Amados hermanos, olvidé agregar la diapositiva de la introducción, pero no hay problema, vamos a poner la portada para empezar por la introducción. Como les dije, está un poco delicado de salud y estoy un poco cansado. Desde los primeros siglos, los hombres han intentado interpretar las escrituras a través de su propia razón, desligándose de la revelación del Ruach HaKodesh, quien es el único capaz de conducir al creyente hacia toda verdad. De ese esfuerzo humano surgieron sistemas teológicos y movimientos religiosos que, aunque nacieron con apariencia de devoción, terminaron mezclando la verdad divina con las ideas del pensamiento humano. Dos de los ejemplos más notorios de esa distorsión moderna son los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, surgidos del siglo XIX dentro de un contexto de confusión espiritual y racionalismo religioso. Ambos movimientos, aunque presentan como restauradores de la fe bíblica, enseñan doctrinas que alteran la identidad de Mashiach, Yahshua, y debilitan la comprensión del reino de Yahweh Elohim. En lugar de depender del Ruach HaKodesh, edifican su fe sobre estructuras humanas, interpretaciones racionales y tradiciones organizacionales. Así, la autoridad espiritual es sustituida por jerarquías y racionamientos que desvían el propósito eterno de Yahweh Elohim: formar a un pueblo guiado por su Ruach, por su espíritu, y no por dogmas fabricados por los hombres. El propósito de este estudio es analizar desde la luz de la Torah y los Ketuvim Hakadosh, escrituras sagradas, los fundamentos doctrinales de estos movimientos, mostrando cómo sus enseñanzas se apartan del mensaje original revelado por Yahweh Elohim a través de su Ruach HaKodesh. No se pretende atacar a las personas. Recordemos Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra personas, sino contra las potestades de maldad que habitan en esas personas. Entonces, no es contra personas, sino revelar con claridad las raíces del error para que la Keilah, la asamblea, la congregación de Yahshua HaMashiach aprenda a discernir entre la verdad inspirada y las falsas interpretaciones carnales que conducen a la confusión espiritual. Me hizo falta la introducción, sí, la diapositiva de la introducción. Vamos al primer tema. Tema: contexto histórico y raíz común del error. Entonces, en el siglo XIX, principios del siglo XIX, fue un periodo de intensa agitación espiritual en los Estados Unidos. En medio de un despertar religioso y del deseo de restaurar la fe original, surgieron diversos movimientos que intentaron interpretar las profecías bíblicas desde la lógica humana.
sin depender del discernimiento del Ruach HaKodesh. Este ambiente, marcado por la ansiedad ante el fin de los tiempos, dio origen a corrientes que, aunque aparentaban devoción, nacieron de una misma semilla de error: la búsqueda de la verdad por medios intelectuales, visiones privadas y cálculos humanos, en lugar de la revelación divina guiada por la Torá. Entonces, en un breve paréntesis, recordemos también, les recomiendo leer completo la exhortación a Tiatira, es Apocalipsis 2:20 en adelante. Luego menciona a ciertas personas que dicen tener verdades ocultas en esa exhortación. Dice: apártense de los tales, porque son verdades de Hasatán, son profundidades de Hasatán. Así muchas personas tienen verdades ocultas. Miraremos en otro estudio que debo realizar movimientos como el gnosticismo, que dicen tener conocimiento oculto, porque ellos se proyectan astralmente y conocen básicamente a Dios cara a cara. Ya Elohim le reprenda. Tenemos también a los cabalistas, que aseguran tener conocimiento de los Klipot, los Sefirot y cómo emana Dios en cada aspecto de la vida y en cada reino celestial, y que ellos sí conocen la verdad. Ya Elohim reprenda a todos esos mentirosos, farsantes, hipócritas. Bueno, cerramos paréntesis y continuamos con nuestro primer subtema: el clima espiritual del siglo XIX, el movimiento millerita. Durante las décadas de 1830 y 1840, William Miller, un predicador bautista estadounidense, proclamó que el regreso del Mesías ocurriría alrededor del año 1843. Basó sus afirmaciones en cálculos del libro de Daniel, aplicando fórmulas proféticas de manera literal. Multitudes lo siguieron, vendiendo sus bienes y abandonando sus ocupaciones en espera de la venida de Jesús, el Cristo. Cuando la fecha llegó y nada sucedió, el suceso se conoció como la Gran Decepción. En lugar de reconocer el error, William Miller y sus seguidores ajustaron las fechas, insistiendo en una nueva interpretación. Algo así sobre que realmente había hecho malos cálculos y que tenía que basarse era en el calendario hebreo, y entonces era el siguiente mes, pero el próximo año. Algo así fue lo que sucedió. Entonces, este episodio marcó el inicio de una espiritualidad basada en cálculos humanos, no en obediencia ni en discernimiento del Ruach HaKodesh. Así se cumplió lo advertido en la Torá. Leemos en Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3: si se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anuncia señal o prodigio, y tal señal se cumple, pero te dice: vamos tras otros dioses, no escuches las palabras de tal profeta, porque Yahweh, tu Elohim, te prueba para saber si amas a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. La enseñanza es clara. No todo lo que aparenta espiritualidad proviene de Elohim Yahweh. El siglo XIX fue una prueba para discernir entre profecía genuina y manipulación religiosa. Recordemos también que el adversario Hasatán se disfraza de ángel de luz, de emisario de luz, mucho más sus siervos, el que le sirve a Hasatán, se disfrazan de emisarios de luz. Segundo tema, ¿hasta dónde va este? Hasta el versículo de Yetía. Surgimiento del adventismo y las visiones de Elena G. de White. Tras el fracaso del movimiento millerita, una joven llamada Elena G. de White, Elena Blanco. Por eso los nombres no se traducen. Vamos a aprender una regla gramatical básica: los nombres propios no se traducen. Por eso aquí encuentras Elena G. de White. Aquí no dice Elena de Blanco. ¿Por qué, si guardan un nombre de una persona carnal, común y corriente, por qué no guardan el nombre de Mashiach? Entonces,
Elena White, afirmó recibir visiones celestiales que explicaban el supuesto retraso del Mesías. Según sus escritos, un malak, un ángel, le reveló que Yahshua había entrado al lugar santísimo celestial en 1844 para comenzar una nueva fase de juicio. Esta enseñanza, conocida como la doctrina del juicio investigador, se convirtió en el pilar del adventismo del séptimo día. Con el tiempo, Elena White afirmó que Miguel, el arcángel, era en realidad Jesús el Cristo, y estableció normas legalistas sobre la alimentación, básicamente que tenías que ser vegetariano, el descanso, el Shabbat, el descanso en sábado y la pureza física. Otras palabras para decir que el tener relaciones sexuales con tu esposo o esposa básicamente era pecado, acorde con Elena White. Así resumido, convirtiendo el día sábado romano, en una obligación salvadora. De esta manera, sustituyó la libertad del Ruach HaKodesh por un sistema de méritos humanos. En Jeremías capítulo 23, versículos 16 al 17 leemos: Así dice Yahweh Elohim Sabaoth, Yahweh de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os llenan de vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh Elohim. O sea, hablan según sus argumentos carnales, y ninguno de ellos ha escuchado la voz de Yahweh Elohim. Porque si ni siquiera leen la palabra, mucho menos van a escuchar la instrucción de Elohim Yahweh. El adventismo heredó el milerismo, la costumbre de edificar doctrinas sobre visiones privadas. Aunque su mensaje aparentaba pureza, su raíz seguía contaminada por la autosuficiencia espiritual. Creer que la verdad puede hallarse fuera de la revelación directa del Ruach HaKodesh. Y finalmente llegamos a el fundador de los Testigos de Jehová. Vamos a ver quién es este señor. Surgimiento de los Testigos de Jehová con Charles T. Russell. No se llama Carlos, no se llama Carlos, se llama Charles T. Russell, no se llama Carlos. Décadas más tarde, un joven llamado Charles T. Taze Russell, originalmente influenciado por el adventismo del séptimo día, fundó una nueva organización basada en cálculos proféticos. Otra vez, el problema de 1843 con William Miller. En cálculos proféticos y reinterpretaciones escatológicas. Russell afirmó que el Mashiach, que Jesús, regresaría en 1914. Al no cumplirse la profecía, el movimiento cambió su discurso, enseñando que el regreso había ocurrido de manera invisible. Con el tiempo, esta doctrina evolucionó en la estructura actual de los Testigos de Jehová, caracterizada por su centralización autoritaria y la negación de la divinidad de Mashiach Yahshua. Antes de continuar con el versículo, hagamos un ejemplo. Como si escucharas por ahí una voz de alguien que te dice que ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Arrepiéntanse, salgan de Estados Unidos, que es Babilonia. Así dicen: salgan de Estados Unidos, que es Babilonia, arrepiéntanse porque ya estamos en la mitad del año, ya estamos cerca, ya está viniendo el Mesías y ya estamos a la mitad, ahorita se cumple no sé qué cosa y ya viene el Mesías y todo, no. Metiendo miedo, metiendo cizaña, engañando a la gente, con manipulación, con miedo. Recordemos el versículo: te he dicho que tengas miedo, que seas valiente. Te he mandado a que no tengas miedo, que seas valiente. No tengas miedo, sea valiente. El tener miedo, el llenarte de pánico, de miedo, es un pecado. Y sembrar miedo, aún más todavía. Pero el miedo y la manipulación son técnicas de control de masas. Tú mismo puedes ir a buscar, vamos a escuchar qué es lo que está diciendo el administrador de la página Eliyahu Shalom, porque no soy pastor, aclaremos eso,
Somos hermanos, dice Mashiach. No soy pastor, no soy tu rabino, no soy tu roe, nada de eso. Nuestro roe, nuestro pastor es Yeshua. Yo soy tu hermano, el administrador de la página Eliyahu Shalom. Entonces vamos a buscar técnicas de control de masas. Entonces te van a aparecer varios psiquiatras, varios médicos, psicólogos que han estudiado las técnicas de control y manipulación de masas después de la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de eso es el tomar Coca-Cola. Luego asemejamos Coca-Cola con Navidad. En Colombia tenemos también el hecho de asociar Navidad con un granito de café feliz que canta villancicos. Todo eso, que aunque aparenta ser totalmente inofensivo, se llaman técnicas de control y manipulación de las masas. Y ellos conocen ese tipo de manipulación y con la manipulación ejercen doctrinas y ejercen autoridad sobre las personas. Una persona manipulada en el miedo es más fácil de controlar. Entonces, sé instrumento del Ruach HaKodesh para que Él cuide tu mente, para que Él cuide tus pensamientos y te aparte de este tipo de personas. Recuerda, Mashiach Yeshua nos dejó algo. Todos somos hermanos, todos hacemos parte del cuerpo de Mashiach, todos y cada uno de nosotros. Ninguno es más que nadie. Nuestro único pastor es Yeshua. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque uno solo es vuestro Padre y está en los cielos. Y no te hagáis llamar Rabí o Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro, el Ruach HaKodesh, el Mashiach. Ahora sí continuamos, cerramos nuestro paréntesis. Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿cómo es? Aún a los escogidos. Engañar a una persona que no lee la Biblia es fácil. Manipular a una persona que no lee Biblia es fácil. Estaba yo hablando con una señora de una tienda. Le dije, ya leyó que sacaron a la Virgen María de su papel como corredentora, el mismo Vaticano la sacó. Y eso se enojó conmigo. ¿Cómo va a decir eso si ella es la madre de Dios? La verdad no me puse a discutir. Como les dije, es más fácil engañar a una persona que no lee Biblia. Ellos solitos se engañan y se creen las mentiras. Recordemos que la palabra tradición viene de tradiere, poner en las manos de hombre. Ellos ponen su confianza y salvación en las manos de hombre, que han venido a robar, matar y destruir. Continuamos. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, huestes de maldad. Volvemos a leer el versículo, porque van a engañar incluso a los escogidos por las grandes señales que van a hacer. A Satán, cuando cayó del cielo, no cayó solito. Así que la tercera parte del cielo cayó con él. Si hacemos un conteo totalmente, para hacer un ejemplo, supongamos, es una suposición, no es verdad, ¿de acuerdo? Es una suposición, que hubiesen sido 1.000.000 de ángeles en el cielo en ese momento. Entonces 300.000 ángeles, la tercera parte, cayeron con el adversario. Todos ellos tenían una jerarquía y todos ellos trabajaban acorde con el propósito que Yahweh Elohim había encomendado en cada uno de ellos. Entonces todos y cada uno de ellos tiene mente y conciencia. Esa es la palabra que los demonios creen y tiemblan. Pero recordemos, son ángeles caídos. ¿Por qué hacen milagros los tales santos? ¿Por qué hacen milagros algunos pastores? Porque son instrumentos de ángeles caídos, quienes ejercen autoridad sobre cuerpos, vasijas, que permiten que esos seres de maldad entren en ellos para hacer uso de esas señales.
y las personas les creen. Por eso vemos que, por ejemplo, en cultura colombiana, venezolana, existe un demonio llamado José Gregorio Hernández. El médico fue un médico y se murió y fue aparentemente buena persona. Pero las personas religiosas lo volvieron un santo, lo canonizaron. Y entonces un demonio agarró ese nombre, agarró esa imagen y empieza a hacer milagros de sanidades falsas. Y las personas se van a prenderle velitas y entran en maldición. Éxodo 24, que Yahweh Elohim aborrece a tales personas que se postran a adorar esos ídolos e imágenes. Entonces, ¿existen los milagros? Claro que existen. Son hechos por ángeles caídos. Muchas personas de los escogidos. ¿Qué es un escogido? Una persona que ya conoce Torah. Una persona que hizo la inmersión en agua. Una persona que conoce de Mashiach Yahshua. Pero se deja deslumbrar por imágenes. Se deja deslumbrar por señales. Porque cae fuego del cielo. Pero te lleva a adorar a Baal. Porque resucitó a tu perro. Pero te lleva a adorar a Astarte, a la reina del cielo. No se dejen engañar por señales. Solamente crean al Padre Yahweh Elohim. Jeremías 17:5 dice: maldito es el hombre que pone su confianza en el hombre. Su corazón se aparta de Yahweh Elohim, sus instrucciones, de su Torah. Vamos, porque el tema es bastante largo y me he puesto a dar ejemplos, aprovechando el momento. La organización de Russell de los Testigos de Jehová repitió el patrón de los anteriores movimientos: reinterpretar cada fracaso profético para sostener la estructura humana. De este modo, la fe dejó de estar anclada a la palabra revelada y se trasladó a la autoridad de una institución. Entonces, el contexto histórico demuestra que tanto el adventismo como los testigos de Jehová nacieron de una misma raíz: la dependencia de razonamientos humanos, visiones privadas y cálculos proféticos. En lugar de la confirmación por la Torá, la instrucción de Yahweh y la guía del Ruach HaKodesh, la gran decepción no solo fue un evento del siglo XIX, sino un reflejo espiritual de lo que sucede cuando el hombre intenta descifrar los misterios de Elohim Yahweh sin la luz del Ruach, del espíritu, del Ruach HaKodesh. Estas corrientes comparten un mismo origen de error: reemplazar la revelación divina con la interpretación humana, dando forma a doctrinas que aparentan verdad, que aparentan luz, pero carecen de la vida del Ruach HaKodesh. Por eso, el creyente debe examinar toda enseñanza a la luz de la palabra, recordando que solo Yahweh Elohim revela la verdad al corazón obediente. ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos? Bueno, siguiente tema: el error del nombre de Jehová. El uso del nombre de Jehová es uno de los ejemplos más notorios de cómo un error lingüístico puede convertirse en un desvío espiritual cuando se impone como revelación divina. Este nombre, adoptado por movimientos como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, y agregaría yo que la gran mayoría de cristianos modernos, representa una alteración del nombre Kadosh de nuestro Elohim. Más que un simple problema de traducción, revela cómo la desconexión con la raíz hebrea de la fe conduce a una comprensión distorsionada del Creador y de su identidad revelada a Israel. Vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 15, y dijo además Elohim a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, Yod Hei Vau Hei, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Origen lingüístico del nombre. El término Jehová no existe en hebreo bíblico. Su origen surge de la Edad Media, cuando los traductores cristianos observaron en los textos masoréticos las consonantes del nombre divino: Yod, Hei, Vau, Hei, Yahweh,
acompañadas de las vocales de Adonai, usados por los escribas para recordar al lector que debía pronunciar Adonai, Señor, por respeto y no leer el nombre. Al desconocer esta práctica llamada Ketikere, los traductores fusionaron ambas formas generando una palabra híbrida, Jehová. De allí pasó al latín y luego al castellano como Jehová. Este error se extendió por siglos hasta ser tomado como el nombre literal de Dios por muchas denominaciones. Sin embargo, la forma original, Yahweh, refleja correctamente la raíz del verbo Hayah, ser, existir, mostrando a Elohim como el que causa que todo sea. Alterar este nombre implica alterar su esencia revelada. Consecuencias semánticas y espirituales. En hebreo, la palabra compuesta Jehová adquiere un significado opuesto al propósito divino. La sílaba He puede traducirse he aquí o mira. Y Jehová de la concordancia Strong 1943. Vamos a ir a buscar concordancia Strong 1943. Te va a aparecer Jehová. Significa destrucción, calamidad o ruina. Juntas forman una expresión que literalmente podría leerse como he aquí la destrucción. Esto convierte al término en una deformación espiritual del nombre de vida y santidad Kedushá que Yahweh Elohim reveló a Moshe. El pueblo de Israel jamás invocó a Elohim con ese nombre de Jehová o de Jehová, y ningún profeta o discípulo de Mashiach lo usó. Las escrituras inspiradas declaran, Salmos capítulo 68 versículo 4, cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Yahweh es su nombre, alegrados delante de él. Aquí encontramos la raíz verdadera del nombre Yah, de Yod-Hei, Yah, como Aleluya, exaltado sea Yahweh nuestro Elohim, Aleluya. ¿Qué significa? Exaltado sea Yahweh. Si el nombre Jehová fuera auténtico, fuera verdad, fuera real, la alabanza sería Aleluya de Jehová o Aleluya. Disculpa, me equivoqué. Aleluya de Jehová y Aleluya de Jehová, lo cual no existe ni en el Taná ni en el Brit Hadashah. En ninguna parte vas a escuchar Aleluya o Aleluya. No, decimos es Aleluya. Exaltado sea Yahweh, nuestro Elohim. Cambiar los nombres Kadosh no es un detalle lingüístico menor. Los nombres portan significado profético y poder espiritual. Por ello, reemplazar Yahweh por Jehová o por Jehová equivale a perder la conexión con la identidad profética del Creador y del pueblo llamado a proclamarlo. Quien invoca el nombre incorrecto invoca una imagen alterada de Elohim, sin conocerlo en su revelación original. Hay un estudio corto de 10 minutos que habla acerca del nombre. Tenemos a Kami-sama en Japón. Eso aparece en la serie animada de Dragon Ball Z. Sí, yo también fui joven y también miré esos programas japoneses. Tenemos a Alá en los cristianos árabes. Ellos le dicen a Dios Alá y es incorrecto. Y finalmente tenemos también a Dios. Es la escritura griega del nombre de Zeus. Debemos tener cuidado cómo llamas a Dios, cómo llamas a Alá, cómo llamas a Kami-sama, porque Elohim Yahweh tiene un nombre, Yahweh. No es difícil, vamos a pronunciarlo. Yahweh. Yod, Hei, Vau, Hei. Yahweh. Bueno, continuamos porque está largo el tema y no vamos ni por la mitad. Impacto doctrinal en movimientos modernos. Entonces, el uso del nombre Jehová se convirtió en un pilar doctrinal dentro de los movimientos nacidos en el siglo XIX, como los Testigos de Jehová y en parte
y en parte los adventistas del séptimo día, quienes incorporaron la teología del cristianismo reformado sin regresar a la raíz hebrea de la fe. En su intento por restaurar la verdad, perturbaron una deformación teológica, una comprensión espiritual. Es más adecuado. Los testigos de Jehová, por ejemplo, se autodenominan testigos de un nombre inexistente, traduciéndose literalmente como los testigos de la calamidad, los testigos de la destrucción. En su celo doctrinal reemplazaron el poder del nombre verdadero por una invención filológica vacía de unción del Ruach HaKodesh. De igual manera, el adventismo mantuvo el uso de Señor, de Adonai y Jehová, alejándose del entendimiento hebreo del nombre como expresión de eternidad, pacto y existencia. Este error ha tenido consecuencias profundas. La sustitución del nombre llevó también a sustituir al Mashiach Yeshua, el cual vino en el nombre de su Padre. Juan capítulo 5, versículo 43. Al borrar la conexión con Yahweh, los sistemas religiosos introdujeron conceptos ajenos a la Torá, anulando la revelación mesiánica en el lenguaje y la adoración. Jeremías capítulo 23, versículo 27. Con sus sueños que cuentan cada uno a su prójimo, hacen que mi pueblo olvide mi nombre por Baal, como sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Vamos a entrar en contexto que Baal significa Señor. A Yahweh usualmente en el contexto de Babilonia le llamaban por el nombre de Baal. Ni siquiera Adonai. A eso vamos a entrar, contexto. Ni siquiera Adonai, sino Baal, el nombre del dios babilónico. Es que no importa porque es que yo soy colombiano, yo hablo español, yo me entiendo, el Señor me entiende y sabe que en mi corazón yo no lo estoy insultando. Mira, hermano, con el respeto que tú te mereces, es preferible que le llames al Padre. No, es que eso es tan blasfemo. No sé. Lo mejor es que conozca los nombres, ¿de acuerdo? Iba a ser un ejemplo, pero eso también es blasfemo. Pero es menos blasfemo que decirle Baal, o decirle Kamisama, o decirle Alá. Eso es un tema delicado, pero vamos a comentar. Es menos blasfemo que tú llames al Padre Yahweh Elohim por el nombre de Carlos, de Roberto o de Ramón. Que su significado etimológico, la raíz de estos nombres, no es tan perverso y feo como Baal o Dios, Kamisama o como Alá. ¿De acuerdo? Por eso es necesario comprender los nombres, su etimología y su poder profético. Continuamos con el estudio. Este versículo es una advertencia profética para toda generación. Cada vez que se reemplaza el nombre de Yahweh por títulos o nombres falsos, el pueblo pierde memoria de su identidad. De allí nacen las religiones que adoran bajo nombres sustitutos sin conocer al Elohim verdadero de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim eterno de Israel. Entonces sí importa el nombre. Vamos a decirlo otra vez, sí importa el nombre. Otra vez, sí importa el nombre. Importa mucho. Entonces, el error del nombre de Jehová no es un simple detalle histórico, ni una discusión lingüística, ni una traducción. Representa una desviación espiritual que ha confundido a multitudes y debilitando la identidad del pueblo de Elohim. La restauración del nombre de Yahweh no es una moda ni una imposición cultural,
como están diciendo por ahí, nos están judaizando, nos quieren judaizar. Aléjense del judaizante. Ellos son los judaizantes. No quiero que me judaicen. Así dicen tal cual. Entonces no se trata de una imposición cultural, sino de un acto de reverencia y de verdad, emet, verdad. Quien invoca el nombre verdadero entra en una relación con el Elohim vivo, el mismo que habló a Moshe desde la zarza y se reveló en Yahshua HaMashiach. Volver al nombre Kadosh no es volver, volver al nombre Kadosh es volver al origen de la fe, emuná, restaurar la autoridad espiritual y proclamar con entendimiento aleluya, porque Yahweh Elohim es uno y su nombre uno es. Y se extiende un poco el tema cuando me pongo a dar ejemplos, lo siento mucho, pero es que a veces hay que dar esos ejemplos. Siguiente tema, la falsa identificación de Yahshua con Miguel Arcángel. Una de las herejías más persistentes entre los movimientos religiosos modernos es la que identifica al Mashiach Yahshua, a Jesús, le dicen ellos, con el Arcángel Miguel, reduciendo su naturaleza divina a la de un ser creado. Esta doctrina, adoptada por los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, tiene raíces en errores antiguos de la tradición romana y en interpretaciones literales y fragmentadas de la escritura. Entonces, la raíz de este error está en una interpretación literal y aislada de algunos textos, especialmente Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde se menciona que el Mashiach, el Mesías, descenderá con voz de arcángel y trompeta de Elohim. Sin embargo, el pasaje no afirma que Yahshua sea un arcángel, sino que su retorno será acompañado de autoridad celestial y proclamación divina. El problema central es espiritual. Negar la divinidad del Hijo es romper la revelación de Elohim manifestado en carne. Cuando se confunde al Mashiach Yahshua con un malach, con un ángel, se pierde la esencia de su señorío y se corrompe la oración verdadera. Vamos a nuestro primer tema. Entonces, el nombre de Micael y la confusión religiosa. El nombre hebreo de Micael significa literalmente quien como Elohim. Una declaración profética de guerra espiritual. Ningún ser creado se compara con Yahweh, nuestro Elohim. En algunos textos antiguos aparece como Mikayahu, que significa quien como Yah, quien como Yahweh, o quien como Yahweh. ¿Quién como Yah? ¿Quién como Yahweh? Ambas formas exaltan la soberanía del Creador. Micael, quien como Elohim, Mikayahu, quien como Yahweh. Leemos en Daniel capítulo 10, versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. ¿A quién? A Gabriel. Pero he aquí, Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. En este pasaje deja claro que Micael es uno de los principales príncipes. Otra vez leemos eso. Es uno de los principales príncipes. No el único ni el supremo. Es un malach de guerra, defensor del pueblo de Israel, pero no es un ser divino. No es un Dios, por decirlo así, en lenguaje común. No es Elohim. La confusión comenzó cuando la iglesia romana tradujo el nombre hebreo de Micael como Miguel y le otorgó el título de San Miguel Arcángel, integrándolo en su sistema de veneración angelical. En la teología católica, Miguel fue convertido en una figura casi divina, patrón de las batallas, exorcismos y jerarquías celestiales. Esta deformación teológica transformó al malach de Yahweh en un santo guerrero dentro del panteón católico. Haciendo un breve paréntesis para no alargar el estudio, la iglesia romana católica tiene 72 ángeles. A cada uno le tiene nombre, a cada uno le tiene un día, a cada uno le tiene un poder. ¿Y adivina qué? Bueno, no adivinar, no. Porque adivinar, no somos adivinos.
En la cultura babilónica hay un ser llamado Baal y tiene 72 hijos, como la iglesia romana tiene 72 ángeles y cada uno tiene un nombre y cada uno tiene un poder y cada uno tiene un día de adoración. Es lo que se llama el sincretismo, la adopción de culturas paganas idolátricas dentro de la religión. Por eso nosotros no somos religiosos. Por eso nosotros no seguimos una religión. Nosotros seguimos una verdad, a Yeshua HaMashiach. Continuamos con nuestro estudio. Entonces, de esa distorsión derivaron los movimientos posteriores que adoptaron la idea de que Miguel tenía una función mesiánica, era un salvador. Así, adventistas y testigos heredaron de Roma la semilla de confusión, creer que el ángel Micael, Malak Micael, y el Mashiach Yeshua son la misma entidad. Pero la escritura nunca afirma que el defensor celestial de Israel, Micael, sea el mismo que el Hijo Eterno de Elohim Yahweh. En la Torá, el Malak de Yahweh se distingue por hablar en primera persona como Yahweh, revelando su presencia. Micael, en cambio, actúa como enviado y guerrero. Confundir ambas figuras es mezclar la identidad de Elohim verdadero con la de sus mensajeros. Entonces vemos dos ejemplos que no las tengo en el estudio, pero sería bueno agregarlas. Ya no están en el estudio. Es la diferencia entre el estudio escrito y este video. En el video tengo los ejemplos. El Malak de Yahweh le habló a Moshe en la zarza. Ejemplo. El otro ejemplo. Bueno, el otro ejemplo se me olvidó. ¿De acuerdo? El otro ejemplo entonces podríamos utilizar en Génesis. El Malak de Yahweh se paseaba sobre las aguas y dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Antes de que existiera toda la creación, el Malak de Yahweh se paseaba sobre las aguas. El Malak de Yahweh le habla a Moshe. El Malak de Yahweh, ya me acordé, el Malak de Yahweh se presenta a Abraham con dos mensajeros más y le menciona el plan que tiene para Sodoma y Gomorra. Continuamos con el siguiente tema. Escrituras que exaltan al Hijo por encima de los malajim. La carta a los hebreos deja sin fundamento la idea de que Mashiach pueda ser un ángel, un malak. El autor demuestra que Yeshua no solo es superior a los ángeles, sino que es el objeto de su adoración. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Porque ¿a cuál de los ángeles malajim dijo Elohim? Jamás, nunca le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, adórenle todos los ángeles, todos los malajim de Yahweh. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Elohim, por los siglos de los siglos. Vamos a leer eso otra vez. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim? Jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, adórenle todos los ángeles de Elohim. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Elohim, por los siglos de los siglos. Aquí se establece una distinción absoluta. Yeshua no pertenece al orden angelical, no es un ángel, sino al trono divino. Si el Padre llama al Hijo Elohim y ordena a los malajim, a los ángeles, a adorarlo, no puede ser parte de su misma categoría, no es un ángel. Además, Yeshua es el creador de los malajim, como dice Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto incluye a Micael, a Miguel, a ese ángel protector. Por tanto, el Hijo no es un mensajero creado, sino la palabra creadora. Por eso es Aleph
Ta, principio y fin. Aleph Ta en Génesis, en Bereshit, y Aleph Ta en Apocalipsis, en Revelaciones. Cuando los movimientos humanos intentan reducir al Hijo al nivel de una criatura creada, destruyen el fundamento de la redención. Solo Elohim Yahweh puede redimir. Ningún ángel, ningún malá tiene el poder sobre el pecado o la muerte. Yahshua HaMashiach venció la muerte, no como mensajero, sino como el autor de la vida. Hechos capítulo 3, versículo 15. Me hace recordar una vez que hablé con un testigo de Jehová y dijo algo así como: Jesús no puede ser Dios porque Dios no muere y Jesús se murió. Y le iba a hablar yo, pero se murió. No se dejan explicar. Y así venció la muerte. Enseñó que Él está por encima de lo que conocemos como vida y muerte. La muerte no tiene poder sobre Él. Pero ellos están confundidos de que Dios no es Jesús porque es que Jesús se murió y como se murió. Y así siguen en su teología, de necios. No se dejan renovar por el Ruach HaKodesh. No permiten que el Ruach HaKodesh los renueve, sino siguen en la misma doctrina fermentada de hace siglos. Allá ellos. Continuamos con el siguiente tema: consecuencias espirituales y adoración verdadera. Pues la confusión doctrinal tiene consecuencias directas sobre la fe y la adoración. Al equiparar, al igualar al Mashiach con Micael, el creyente termina adorando una figura limitada y ajena al verdadero Hijo de Elohim. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dijo Yohanan Juan, y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo, adora a Yahweh. Eso mismo pasa, hermanos, cuando ustedes empiezan a adorar al pastor, porque el pastor hace milagros. Ven al pastor como una figura idolátrica. Como el video que compartí en el canal de Messenger. Miré una señora trayéndole las florecitas a la reencarnación de Gabriel y se la arrodilló. Y la joven esta se cree el ángel Gabriel y habla con mentira y le creen y acusa de aquellos que no le creen. El propio adversario de espíritu de Jezabel que miramos en Apocalipsis 2:20. En un estudio anterior vemos las características de Jezabel, que es oprimir, perseguir, manipular, seducir. Varios aspectos tiene la mujer que se llamó en algún momento Jezabel. Por eso se menciona en Apocalipsis 2:20 el Rúa, el espíritu de Jezabel, porque enseña la misma doctrina: persecución, manipulación, mentira, engaño y de seguro seducción. Entonces continuamos con el estudio. Ningún malach, ningún ángel acepta adoración. Otra vez, ningún malach, ningún ángel va a aceptar adoración. El mismo Micael no podría recibirla, pero Yahshua HaMashiach sí la recibe legítimamente. Tomás exclamó: Adoní, Señor mío, Adoní mío y Elohim mío. Juan capítulo 20, versículo 28. Y el Mashiach no lo reprendió. Esta diferencia marca una frontera espiritual. Los malachim sirven, el Hijo reina. Los malachim anuncian la palabra, el Hijo es la palabra. Por eso, confundirlos es caer en idolatría disfrazada de devoción. En lo pastoral, en la enseñanza profética, esta enseñanza debilita la fe, la emuná, y oscurece la revelación del Ruach HaKodesh cuando se predica a un Yahshua que no es Elohim, que es un ángel, es una criatura creada. El creyente se aleja de la verdadera comunión con el Padre. Esta confusión no viene del cielo, no viene de palabra de Yahweh Elohim, sino de espíritus engañadores que buscan disminuir la gloria del Hijo.
Identificar a Yeshua con Micael, con Miguel o San Miguel Arcángel de la teología romana es negar su divinidad eterna. Yeshua HaMashiach no es uno de los príncipes, sino el príncipe de la vida. Hechos capítulo 3, versículo 15. El Elohim manifestado en carne, exaltado sobre todo nombre. El Micael bíblico es un guerrero espiritual bajo su autoridad, no su identidad. La Iglesia romana creó un sustituto angelical para desviar la adoración del Hijo, y de ese error brotaron nuevas ramas doctrinales que hoy siguen negando su naturaleza divina. Por eso el testimonio de la Torá y del Brit Hadashah, pacto renovado, es claro. En él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Por eso la Keilah, la congregación de Yahweh Elohim, debe afirmar con certeza: Yeshua HaMashiach no es Miguel ni Micael, sino el Elohim viviente, el Hijo del Eterno Padre, digno de toda adoración. Siguiente tema. Doctrinas erradas compartidas. Tanto los testigos de Jehová como los adventistas del séptimo día comparten un origen común en el siglo XIX, marcado por el racionalismo religioso y la búsqueda humana de control doctrinal. Ambas corrientes surgieron de expectativas proféticas no cumplidas y desarrollaron sistemas de creencias que sustituyen la guía del Ruach HaKodesh por estructuras humanas. Su base es la misma: desviar la mirada del pueblo de Yahweh hacia doctrinas que aparentan verdad, que aparentan luz, pero niegan el poder de la emuná, de la fe viva en Yeshua HaMashiach. Entonces, primero, falsas profecías. Tenemos que William Miller predijo el regreso del Mesías para 1843, luego para 1844, y al no cumplirse, surgió el movimiento adventista. Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, afirmó que Yeshua regresaría invisiblemente en 1914. Ninguna de estas profecías se cumplió. La Torá da un criterio claro: cuando un profeta hable en el nombre de Yahweh y no se cumpla lo que dijo, es palabra que Yahweh no ha hablado. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Estos eventos revelan la raíz humana de ambos movimientos: la presunción de hablar por Elohim sin ser enviados por él. Toda profecía verdadera se cumple en el tiempo y modo que Yahweh Elohim determina, no según los cálculos humanos. 2 y 3. Negación de la divinidad de Mashiach. Los testigos enseñan que Yeshua es una criatura espiritual, un Dios menor. Algunos adventistas primitivos también compartían esta idea, negando su naturaleza eterna, pero la Besorá, el Evangelio, las buenas palabras de salvación, nos dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Negar su divinidad es negar su poder redentor. Si Yeshua HaMashiach fuera creado, no podría ser el salvador del mundo, pues solo Elohim puede redimir. Él es el gran yo soy, Yod Hei Vau Hei, el mismo que habló a Moshe desde la zarza, manifestado en carne para salvarnos. Y tercer tema: legalismo y ritualismo. Los adventistas trasladaron el reposo del Shabbat bíblico al sábado romano, convirtiéndolo en señal de salvación. Esta práctica, en lugar de ser una sombra profética que apunta a Yeshua HaMashiach, se ha convertido en un símbolo de mérito humano. Yeshua enseñó: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis reposo para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. El verdadero Shabbat no se limita en un calendario, sino es entrar al reposo de Yahweh por medio del Mashiach. Legalismo es intentar alcanzar justificación sin su Ruach. El descanso, el Shabbat real, está en él, no en un día establecido por instituciones humanas.
Tengo sed. Ya casi voy a terminar para tomar un poco de agua. Cuarto tema, humanismo espiritual. Ambos movimientos colocan la salvación dentro de sus estructuras Ambos movimientos colocan... Es la falta de agua. De acuerdo, sí hace falta tomar un poco de agua. Porque se seca la garganta y luego no puedo leer bien. Bueno, humanismo espiritual. Ambos movimientos colocan la salvación dentro de sus estructuras organizacionales. Ser miembro, asistir a reuniones o aceptar doctrinas específicas. Sin embargo, Yeshua nunca estableció una corporación, sino un reino espiritual nacido del Rúa. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Rúa no puede entrar en el reino de Elohim. Juan capítulo 3, versículo 5. El nuevo nacimiento es un acto sobrenatural, no un registro institucional. Ninguna organización puede otorgar salvación, pues solo Yahweh Elohim conoce los que son suyos. Este humanismo religioso sustituye la intimidad con el Creador por obediencia a los hombres. Y la desconexión con Israel. Ambos grupos proclaman ser el nuevo Israel espiritual, negando el papel profético del pueblo escogido. Esta idea, conocida como la teología de reemplazo, corta las raíces hebreas de la fe y produce arrogancia doctrinal. El apóstol Shaul advirtió: si tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado, no te jactes contra las ramas. Si tú te jactas, recuerda que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Romanos capítulo 11, versículos 17 al 21. Negar la raíz hebrea es negar el propósito eterno de Yahweh Elohim. Unir a las naciones a Israel bajo un solo pacto renovado, Brit Hadashah. El pacto no fue reemplazado, sino cumplido y ampliado por Yeshua HaMashiach. Los errores compartidos entre estos movimientos reflejan una misma desviación espiritual: sustituir la revelación del Ruach HaKodesh por sistemas humanos de control y dogma. Ambos niegan la plenitud de Yeshua, alteran el entendimiento del Shabbat, tergiversan la profecía y rompen la conexión con Israel. El llamado del reino no es pertenecer a una organización, sino ser parte del cuerpo vivo de Mashiach, guiado por su Ruach HaKodesh. Yeshua no vino a fundar religiones, sino a restaurar la comunión directa con el Padre. Volvamos pues a la raíz hebrea de la fe, al Mashiach Yeshua, nuestro Elohim, nuestro Shabbat y nuestra salvación eterna. Nuestro tema final. Ya vamos a terminar. Yo también estoy cansado. Tema largo, pero que fue necesario. Solicitaron por interno, dado, ampliarlo entonces para que quede bien claro para todos. Bueno, estamos terminando. La verdad del reino y la restauración de Israel. Una de las mayores distorsiones teológicas o doctrinales, es mejor la palabra teológico, ¿de acuerdo? Teos es Dios, lógico, logia, conocimiento. Entonces, una de las mayores distorsiones teológicas, doctrinales del tiempo moderno es la idea de que Israel fue desechado y reemplazado por la iglesia. Tanto los testigos de Jehová como los adventistas del séptimo día, junto con muchas denominaciones tradicionales, sostienen que Yahweh rechazó a su pueblo cuando no aceptaron al Mashiach y que ahora los nuevos creyentes son el verdadero Israel espiritual. Esta enseñanza, conocida como la teología de reemplazo, contradice las escrituras y separa a los creyentes de la raíz hebrea de la fe. Como comenté en el principio, la joven que se cree el ángel Gabriel, que dijo que ya Israel no, que ahora es Perú, que ahora es el Dios de Perú, ya no es el Dios de Israel. Teología de reemplazo. Yeshua HaMashiach no vino a reemplazar a Israel, sino a restaurarlo. Él mismo declaró: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15, versículo 24. Breve paréntesis, entendamos que Israel se dividió en dos.
en el reinado de Jeroboam, hijo de rey Salomón. ¿Sí? Jeroboam, Roboam, disculpa, es bastante historia. Entonces es Roboam, y ese fue el reino del sur, Judá, y el reino del norte con Jeroboam. Pasaron unos años y el reino del norte fue disperso. En todas partes fue disperso. Y solo quedó el reino del sur, Judá, con Efraín, creo. Entonces, de ahí es que dice Mashiach Yahshua: no fui enviado sino a las ovejas perdidas, dispersas de la casa de Israel, el reino del norte. Fueron dispersos a causa de el orgullo, la soberbia, la idolatría. Uno de esos hijos del reino del norte es Samaria. La samaritana que habló con Mashiach, Yahshua se le presenta: yo soy el Mashiach. A la única persona que le dice: yo soy el Mashiach. La recibió, comieron con él, le dieron agua, pero quisieron que Mashiach se acomodara a sus costumbres, a sus tradiciones. ¿Recuerdan tradiciones? Es tradiere, poner en las manos de hombres, en las manos de otros, o así. Entonces querían que Mashiach adorara en el monte Gerizim, porque eso decía la cultura de ellos, las costumbres de ellos. Y Yahshua le dijo: no, señor, yo me voy para Jerusalén. Bueno, no así tal cual, pero Yahshua les mostró que estaban errados en sus costumbres, en sus tradiciones, y se fue a Jerusalén. Continuamos. La misión de Mashiach era reunir a las ovejas dispersas a través de su sacrificio, abrir la puerta de salvación a todas las naciones para que se injerten en Israel, sin anular la promesa eterna hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Comprender esto es fundamental para entender el reino de Yahweh Elohim, que no se basa en religiones humanas, en doctrinas humanas, en dogmas humanos, en pensamiento humano, sino en el cumplimiento de su pacto con Israel y la inclusión de las naciones en ese mismo plan divino. Entonces dice: haré un Brit Kadashah, un nuevo pacto con casa de Judá y con casa de Israel. No dice en ninguna parte con los gentiles. Porque ¿qué pasa con los gentiles? Deben injertarse en el olivo para ser Israel. ¿De qué casa? No sé, no tengo idea. Solamente Yahweh Elohim sabrá en qué casa te pone. Por eso vamos a terminar este tema que menciona las 12 puertas de la Gran Jerusalén. No tiene 13 puertas, tiene 12. Una por cada nombre de cada tribu de Israel. No existe la puerta número 13. ¿Recuerda eso? No existe la puerta para los gentiles. En hebreo la palabra Goyim significa alguien sin pacto, alguien fuera de Israel. Goyim, il, era sinónimo de perro. Así tal cual. Entonces no somos gentiles, somos Israel. Somos injertados en el olivo original. Naturaleza espiritual del reino. Muchos movimientos religiosos esperan un reino físico, político o terrenal, pero Yahshua HaMashiach reveló una verdad más profunda. El reino de Elohim es espiritual y se manifiesta dentro de los corazones que le obedecen. Entonces el reino de Elohim no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Elohim está en medio de vosotros. Lucas capítulo 17, versículo 21. El reino no se construye con las estructuras religiosas y jerarquías humanas, sino con corazones transformados por el Ruach HaKodesh. Es el gobierno invisible de Elohim Yahweh sobre los obedientes, donde su Torah, sus instrucciones se escriben en el interior de los hombres. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Escribir la Torah, la instrucción, en el corazón. Por eso, cuando las religiones reemplazan la obra del Ruach HaKodesh por sistemas de control
pierden la esencia del reino. El reino no es una organización, es una manifestación del poder de Yahweh Elohim Sabaoth en los que se someten a su voluntad, no a la voluntad de hombres, a la voluntad de Yahweh Elohim. Siguiente tema. Resurrección y condición del siglo venidero. Los testigos de Jehová enseñan que los justos vivirán eternamente en cuerpos carnales, en la carne, sobre la tierra. Pero Yahshua HaMashiach enseñó algo completamente distinto. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los malachim. En otra versión encontramos semejantes a los ángeles, a los malachim, y son hijos de Elohim al ser hijos de la resurrección. Lucas capítulo 20, versículo 35-36. Entonces la vida eterna no será una prolongación de la vida física, sino una existencia glorificada. Los redimidos serán semejantes a los mensajeros celestiales, ángeles, libres de corrupción, enfermedad y muerte. Este pasaje, este versículo destruye las expectativas carnalistas de quienes esperan un paraíso terrenal y material y muestra que el reino pertenece al ámbito espiritual. Los que nacen del Rúa no buscan tronos humanos, sino comunión eterna con Yahweh Elohim Sabaoth y su gloria. La Nueva Jerusalén y la identidad de Israel. El reino culmina con la restauración de Israel y la manifestación de la Nueva Jerusalén, que no es una ciudad construida por manos humanas, por los hombres, sino una creación celestial. Y yo, Yohanan, Juan, vi la santa, la Kadosh ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Esta visión demuestra que el reino no será edificado desde abajo, sino descendido desde arriba. En las puertas de la ciudad están escritos los nombres de las 12 tribus de Israel, recordando que Yahweh Elohim no ha desechado a su pueblo. No existen puertas para las denominaciones, concilios o sectas, solo para aquellos que fueron injertados en el pacto de Israel. Israel representa el fundamento espiritual del reino. Rechazarlo es rechazar la misma raíz misma de la fe. Por eso el propósito del Mashiach fue restaurar a Israel y unir a las naciones redimidas bajo el mismo pacto, Brit Kadashah, nuevo pacto. En la Nueva Jerusalén, Israel y los gentiles redimidos injertados en Israel forman una sola novia, adornada con pureza, justicia y verdad. Siguiente tema, injertados en la raíz hebrea. El apóstol Shaul Pablo explicó con claridad que los creyentes de las naciones no reemplazan a Israel, sino que son injertados en su raíz espiritual. Entonces, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has venido a ser partícipe de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Romanos capítulo 11, versículos 17 al 18. Los gentiles, los goyim, que creen en Yahshua, se vuelven parte del mismo olivo, se vuelven Israel, el Israel espiritual. No existe un nuevo pueblo separado de Israel, existe un solo pueblo de Yahweh Elohim restaurado por el Mashiach. El mismo Yahshua lo afirmó. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. Esto no exalta una nacionalidad, no es el Israel geográfico, sino que reconoce el canal elegido por Yahweh Elohim para manifestar su verdad. Toda revelación divina, la Torá, los profetas, los salmos y el propio Mashiach provino de Israel. Cuando una doctrina enseña que Israel fue reemplazado, está negando el testimonio de Elohim de Abraham y contradiciendo su fidelidad eterna. El reino de Yahweh Elohim no se construye con muros humanos ni con religiones que se autodenominan el nuevo Israel.
Su reino se edifica en los corazones regenerados por el Ruach HaKodes y se extiende desde la raíz de Israel hacia las naciones. Rechazar esa raíz es apartarse de la herencia espiritual que sostiene la fe mesiánica. Yahweh Elohim no ha desechado a su pueblo, al contrario, lo está restaurando. La verdadera obra del Mashiach consiste en reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel junto con los creyentes de las naciones para formar un solo rebaño bajo un solo pastor. El reino de Elohim es, por tanto, la restauración del orden celestial en la tierra, donde cada creyente reconoce su identidad en el pacto eterno con Israel. Así el reino no pertenece a quienes construyen sistemas religiosos, sino a quienes reconocen la soberanía del rey de Israel, Yahshua HaMashiach, hijo de Elohim, raíz y descendencia de David. Su reino es espiritual, eterno e indivisible, y solo aquellos que permanecen injertados en su raíz participarán de la nueva Jerusalén, la morada eterna de su gloria. Ya hemos terminado. Ahora la conclusión de nuestro taller, de nuestro estudio. Tanto los testigos de Jehová como los adventistas del séptimo día representan manifestaciones modernas de una misma raíz de error. La confusión espiritual heredada de Babilonia, aunque surgieron en contexto de búsqueda religiosa y reforma, sus fundamentos se edificaron sobre interpretaciones humanas, carnales, visiones personales y lecturas fragmentadas de la escritura. En su intento de restaurar la verdad, perdieron la guía del Ruach HaKodes, reemplazando la revelación divina por sistemas doctrinales rígidos. El uso del nombre adulterado de Jehová, las profecías fallidas y la reducción del Mashiach Yahshua a un ser angelical son ejemplos claros de cómo el conocimiento sin discernimiento puede convertirse en esclavitud espiritual. El verdadero reino de Yahweh Elohim no se manifiesta en organizaciones humanas ni en estructuras religiosas, sino en el interior del creyente que ha nacido de nuevo y es guiado por el Ruach. Yahshua HaMashiach no es Miguel ni un líder terrenal, es el Elohim manifestado en carne, el Hijo Eterno, el Cordero que venció la muerte y reveló el rostro del Padre. Quien mira a Yahshua, mira al Padre. Su propósito no fue fundar religiones, sino restaurar la comunión directa entre el hombre y Yahweh Elohim, conduciendo a su pueblo al reposo, al Shabbat, el verdadero Shabbat en Yahshua HaMashiach. Su presencia solo en quien confiesa su nombre, Yahshua, Yahweh, guarda sus mandamientos y camina en obediencia espiritual puede ser parte de la novia Kadosh, preparada para el reino venidero. Este estudio entonces demuestra que la restauración genuina del pueblo de Yahweh Elohim pasa por volver a la raíz hebrea, honrar el nombre Kadosh y discernir entre la verdad revelada y la doctrina humana. Negar la identidad de Israel, alterar los nombres divinos o sustituir la acción del Ruach HaKodes por estructuras humanas es apartarse del propósito eterno. La voz profética de este tiempo llama al retorno: volved a mí y yo volveré a vosotros. Malaquías capítulo 3 versículo 7. Solo así el creyente podrá salir de la confusión babilónica y permanecer en la luz de la verdad del Mashiach Yahshua, Rey de Israel y restaurador del reino eterno. Ya estamos terminando. Versículo a memorizar: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versículo 32. Puedes escribir el versículo en una tarjeta o repetirlo durante la oración diaria. Memorizarlo permite que la verdad de Yahshua habite en el corazón y te fortalezca ante la confusión espiritual. Recordar la palabra renueva la mente y mantiene firme la fe en medio del engaño religioso. Lecturas importantes: vas a leer Jeremías 23 contra los falsos profetas. Yahweh Elohim denuncia a los líderes que hablan visiones de su propio corazón y hacen errar a su pueblo. Se enseña a discernir entre la voz del hombre y la palabra verdadera de Elohim. Y Hebreos capítulo 1. Yahshua exaltado sobre los malachim. El Hijo es superior a todos los mensajeros celestiales. Yahweh Elohim le dio un nombre más excelente, mostrando que Yahshua no es un ángel, no es un malach, sino el Hijo Eterno, reflejo perfecto de su gloria. Preguntas sobre este estudio: ¿cuál es el origen histórico común de los testigos de Jehová y los adventistas? Ambos provienen del movimiento milerita del siglo XIX.
basado en profecías fallidas sobre el regreso del Mesías. Segundo, ¿por qué el nombre Jehová es incorrecto? Porque resulta una mezcla artificial de Yahweh con las vocales de Adonai, generando una palabra inexistente en hebreo. Le podríamos agregar porque significa he aquí la desgracia y la calamidad. ¿Por qué Yahshua no puede ser Miguel Arcángel? Porque Miguel o Micael es una criatura celestial y Yahshua es el Hijo Eterno, Creador y Adón de toda la creación. ¿Por qué significa el verdadero nombre del Malak Micael? Micael o Mikayahu significa quien como Elohim o quien como Yahweh, mostrando que este Malak, este ángel, defiende la autoridad divina, no la reemplaza. Finalmente, ¿cuál debe ser la actitud del creyente ante doctrinas humanas? Probar toda la luz de la Torá y del testimonio de Yahshua, guiados por el Ruach HaKodesh sin dejarse llevar por tradiciones ni revelaciones contrarias a la palabra. Ejercicios prácticos, vamos a leer Hebreos 1 y anota las diferencias entre Yahshua y los Malachim, los ángeles. Este capítulo revela la supremacía del Hijo sobre toda criatura celestial. Reflexiona cómo esta verdad derriba doctrinas que reducen al Mashiach a ser un ser creado. Escribe al menos 3 características exclusivas de su naturaleza divina. Busca en tu Biblia cuántas veces se usa la expresión Aleluya y reflexiona sobre el poder de su nombre Kadosh. Aleluya significa exaltado sea Yahweh, y su repetición en los salmos muestra la centralidad del nombre de nuestro Elohim en la adoración verdadera. Escribe qué sientes al proclamar su nombre con reverencia. También podemos utilizar Google, buscador de internet, y poner cuántas veces se dice aleluya en la Biblia. Escribe una oración personal pidiendo al Ruach HaKodesh discernimiento para reconocer las doctrinas humanas y permanecer en la verdad. Este ejercicio fortalece la comunión con Yahweh Elohim y purifica el corazón de toda confusión religiosa. Sé sincero en tu oración y pide que Él, Yahweh Elohim, te guíe siempre hacia la luz de su palabra. Vamos, hermanos, llegamos al final de nuestro estudio. Vamos a cerrar con oración. Abacadosh, Yahweh nuestro Elohim, Elohim de Israel, te damos toda la gloria, el poder y la exaltación, aleluya, por tu palabra Kadosh. Gracias, amado Padre, porque por medio de este estudio, de esta palabra, nos has revelado la verdad del reino. Nos has apartado de la confusión y nos has afirmado en la emuná, en la fe de tu Mashiach Yahshua. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Ella, tu palabra, nos guía toda verdad y nos aparta del error. Te pedimos, amado Padre, que nos guarde de toda falsa doctrina, de toda influencia del espíritu de Jezabel o del espíritu de Caifás, de todo principado nicolaita, que buscan manipular, dominar y desviar a tu pueblo de la verdad de la Torá, de tus instrucciones. Líbranos de toda confusión religiosa, de los engaños de los hombres y de los sistemas que niegan tu nombre Kadosh. Enséñanos a discernir por tu Ruach HaKodesh, a permanecer firmes en la sana enseñanza y a vivir conforme a tu justicia. Bendecimos a todos los hermanos y hermanas de la Keilah virtual Eliyahu Shalom, a sus familias y a sus congregaciones locales. Que tu Shalom y tu presencia llenen sus hogares. Suple cada necesidad conforme a tu riqueza en gloria, salud física, fortaleza mental y restauración espiritual, y provisión diaria del pan en sus mesas. Te pedimos también a Kadosh que actives a Mikayahu, a sus malachim de guerra, rodeando a tu pueblo con fuego protector. Guarda su entrada y salida, sus pasos en el día y en la noche, y que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Que tu luz los acompañe, que tu Ruach HaKodesh los cubre y los dirija en todo momento. Gracias, amado Padre Yahweh Elohim, por tu fidelidad, por tu verdad, y que nos haces libres a través de tu palabra. Por el llamado a ser parte de la restauración de Israel, el reino eterno, recibimos tu paz, tu shalom, tu fortaleza y tu dirección para seguir caminando contigo cada momento. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje, a darle like para que más personas sean edificadas en la emuná, en la fe verdadera.
Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim y fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo traerá fruto a su debido tiempo. Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Yahweh Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh Elohim alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Shalom, hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga, guarde siempre. Amén y amén.